Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que nos encontramos ya en el cuarto bimestre. ¿Estamos listos y preparados? Sí. El tema de hoy está muy relacionado a nosotros, a la televisión. Observa. Buenos días. ¿Qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? Yo estoy de acuerdo con estas porque las personas necesitan de alimentos, ropas y otros bienes. ¿Usted colaboraría en algunas de las campañas? Por supuesto que sí. ¿Qué están haciendo estos dos personajes? Están conversando, pero una de ellas tiene un micrófono. Por lo tanto, está preguntándole a él y él responde. ¿Cómo se llama este acto? ¿Conversación? Muy bien, pero ¿cuál sería otro nombre? ¿Una? Sí, esta mujer es una periodista y está entrevistando a este caballero. Sí, es un medio de comunicación también, sí. Hoy vamos a hablar acerca de la entrevista. ¿Sabes lo que es la entrevista? Bueno, hoy día vamos a aprender mucho de eso. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada por diversos motivos: investigación, medicina y selección de personal. ¿Y cómo se hace una entrevista o por qué? Fíjate, tenemos que seguir estos pasos. Toda entrevista debe ser planificada, o sea, debe ser pensada. Es un conjunto de preguntas preparadas, claro que sí. ¿Qué hacemos a una persona para obtener información? Igual, no sé si alguna vez tú te has dado cuenta de que cuando tú llegas al colegio o eres un niño nuevo, lo primero que dicen, oye, ¿cómo te llamas? Falta el micrófono para hacerte la entrevista. Básicamente es una conversación, pero aquí la diferencia es que tienen las preguntas ya preparadas. A ver, ¿qué más debemos aprender de la entrevista? Los roles en la entrevista. Dentro de la entrevista vamos a conocer diferentes roles. Por ejemplo, tenemos el entrevistador. ¿Qué hace o quién es? Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistador es el que comienza, el que comienza a hablar. Para ello, recuerda que el entrevistador debe tener ya las preguntas hechas. Entrevistado. ¿Quién es? Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, que en ellas el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. ¿Te has dado cuenta de esa relación entre entrevistador y entrevistado? Deben tener mucho respeto. ¿Qué más debemos aprender acerca de la entrevista? Miss, he aprendido que la entrevista es una especie de conversación. También he aprendido que hay dos elementos, dos roles, el entrevistado y el entrevistador. ¿Qué más debo aprender? Las partes de la entrevista. La primera es la presentación. Suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En ella no se habla no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. La presentación es la parte en la que está introduciendo el tema y luego obviamente al entrevistado. Siguiente. Miss, pero no entiendo bien cómo es la presentación. Es que como en las actuaciones, antes de comenzar la ceremonia, las palabras alusivas, justamente es así como las entrevistas. Por ejemplo, si yo voy a entrevistar a un futbolista, lo primero que le voy a decir es: señores, nos encontramos en el Perú celebrando un campeonato más y por ello hoy tengo el honor de presentar. Y esa introducción o esa presentación va a ser parte de la entrevista. Seguimos. El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y las respuestas. El cuerpo es la parte que más encontramos en una entrevista. Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevistada sea buena, para que la entrevista sea buena. Las preguntas deben ser interesantes para el público.
y adecuadas para que el entrevistado transmita sus experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas, haciendo énfasis a la palabra respetuosas. Cuando uno se dirige a otro para preguntarles cosas que nosotros queremos informar, tenemos que ser breves, claros y respetuosos. Muy bien. ¿Qué más tiene la entrevista? El último es, a ver, el cierre. El cierre de la entrevista debe ser corto y claro. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal. Eso quiere decir que el entrevistador va a decir las últimas palabras. Puede hacerlo de dos maneras. Puede hacer un resumen de toda la entrevista o mandar una reflexión acerca de lo que se ha hablado en ese momento. Muy bien. Aquí, chicos, vamos a reconocer las partes de la entrevista. A ver, se llama o es. A los 55 años confiesa la simpática Laures Osen. Este es el mejor trabajo que he tenido. La señora Laura Osen, más conocida como la tía del kiosco del colegio, lleva casi 8 años atendiendo a los energéticos alumnos del colegio La Araucana, quienes en cada recreo se vuelcan sobre su pequeño negocio para comprar los dulces, los jugos o los sándwiches, que les devolverán las energías gastadas durante las intensas horas de clase. La señora Laura los atiende con su característica sonrisa y su amabilidad y eficiencia a prueba de impaciente. Una tarde, poco antes de retirarse a su casa a descansar, nos confiesa que le gustan mucho los niños. Yo solo tengo uno, pero vive muy lejos, en otra ciudad, así que no puedo verlo tan seguido, ni a él ni a mis nietos. Por eso es que cada vez que los alumnos del colegio vienen a comprar algo en mi kiosco, los atiendo como si ellos fueran mis propios nietos. Y aquí vamos a comenzar la entrevista. ¿En qué trabajó antes de llegar al kiosco del colegio? ¿Ves? Esa interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Antes de tener a mi hijo, trabajé en una fábrica de zapatos artesanales. Claro que yo no hacía los zapatos. Lo que hacía era ponerles las etiquetas y luego empacarlos en sus cajas. Después tuve a mi hijo y no trabajé hasta que él cumplió los 5 años. Desde entonces he trabajado en colegios, primero en la cocina y ahora en el kiosco. Pero de todos, este es el mejor trabajo que he tenido. ¿Qué hace cuando no está en el kiosco? En la semana, por lo general, llego a mi casa donde está esperando mi esposo, mis plantas y mis animalitos. Tengo 2 gatitos y un perrito regalón. Para los días viernes y los sábados, con Carlos, mi esposo, salimos a comer y luego a bailar a una tanguería. Y en las vacaciones, que me duran lo mismo que a los alumnos del colegio, me voy a visitar a mi hijo que vive en Puerto Montt. Ahora vamos a reconocer las partes de la entrevista. Primero, a ver, este texto de aquí, ¿qué será? Vamos a ponerlo a pensar. Pero comencemos con este, el título. El título aparece en la parte superior. Algunas con letras mayúsculas que viene a ser el título. Acá podemos colocarle como una especie de subtítulo o introducción. La siguiente parte que vemos aquí abajo es la presentación o inicio. Aquí, si se dan cuenta, es la presentación de la persona a quien vamos a entrevistar. Aquí podemos notar que se encuentra el cuerpo. El cuerpo, que es lo que se ha desarrollado, las preguntas que han hecho el entrevistador al entrevistado. Y por último tenemos el cierre. ¿Y qué es el cierre? Es el final de la entrevista. Muy bien, ten en cuenta todo eso para poder desarrollar la tarea que se te va a encargar. Muy bien, chicos, ahora solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Recuerden, chicos, que tenemos que hacer la tarea en el cuaderno. A ver, realiza una entrevista de 5 preguntas a un familiar. Si ustedes pueden hacerlo en forma de video, me lo mandan
en el Classroom, sino quiero ver las preguntas de forma desarrollada, así como hicieron o vieron el ejemplo anterior. ¿Cómo es eso? Voy a poner mi entrevista a mi mamá. Hago una entrevista a mi mamá. Mi mamá, haz la presentación. Recuerda siempre las partes de la entrevista. Primero es la presentación, después el cuerpo y después por último el final. ¿Ya? Presentación. Antes de llegar a la entrevista, tienes que hacer la presentación. Mi mamá es una persona muy amable, cariñosa y todo. Y después haces las 5 preguntas restantes. ¿Listo? También no olvides realizar un resumen o esquema del tema de hoy. ¿Y cuál fue el tema? No. ¿Cuál fue? La entrevista. Muy bien. Que tengas un estupendo día. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.